Buenos días, yo soy Andrés Grunicó, ahora soy secretario de Cultura en el Ministerio de Cultura de la Argentina. Acabo de dejar el cargo anterior, que era subsecretario de Economía Creativa, y siento que hoy estoy más por ese cargo que por el nuevo. Agradezco a Roberto Gómez La Iglesia y todo su equipo, Rosa, todo Carrascán, los socios que me han invitado. Para mí es realmente un honor ser parte de esta jornada. Siempre lo escuchaba a Roberto en sus conferencias, algunas en Buenos Aires, y decía, yo con este tío, dicen aquí, quiero trabajar y quiero hacer cosas porque me parece que es por donde puede ir la cultura. Cuando llegamos al Ministerio de Cultura hace 2 años, lo que sentimos es que vimos una Argentina muy grande, muy desconectada, muy desigual, donde prácticamente los únicos que tenían más oportunidades de vivir de lo que hacen, y me estoy refiriendo al sector cultural, eran quienes vivían en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital, y que todos los demás actores del tejido cultural, de esto que llamamos ecosistema creativo, no formaban parte de ese ecosistema, que no tenían acceso a las oportunidades, tenían que mudarse a la gran ciudad para vivir de lo que realmente mejor sabían hacer y no terminaban viviendo en el lugar que más les gustaba. También notamos que la cultura, como diagnóstico, era algo que estaba al margen de todo, en un lugar apartado. Era la cultura del ocio, del entretenimiento, de la agenda cultural, y que cuando en los gabinetes gubernamentales a nivel municipal o provincial se hablaba de cultura, de lo que se hablaba era de la agenda cultural, quién va a tocar en el teatro, qué película se va a pasar en el cine, qué espectáculo público se va a hacer en una plaza, pero no se tomaba en cuenta la cultura como una herramienta de transformación, como un eje para tomar a nivel gubernamental y política pública y en conjunto con el sector de la sociedad civil, como un eje para el desarrollo económico, para el desarrollo social. Y entonces nosotros empezamos a meter todos estos temas a través de esta Subsecretaría de Economía Creativa, con un plan estratégico que se hizo cargo de los nuevos modos de producir cultura, de circular cultura, de consumir cultura, que claramente han cambiado, y han cambiado sí para todos, para todo el mundo, para todas las ciudades, para toda la Argentina. Les voy a contar un poco algunas situaciones del contexto argentino. Voy a dejar esto, que me lo quede. Esto lo pueden leer también, pero es un poco lo que acabo de decir. Pero en primer lugar empezamos a trabajar bajo la idea de indicadores. En el Ministerio de Cultura tenemos el SINCA, que es el Sistema Nacional de Información Cultural. Esto de que para mí son las 5 de la mañana, no sé si a ustedes les pasó de dar una conferencia a las 5 de la mañana, está bueno porque voy más despacio. Así que vamos pausados. Yo no soy así en general. Lo que nos permite el sistema de datos del SINCA es tener un diagnóstico claro de información de con qué contamos. Siempre nos falta un poco más, siempre nos falta saber más, pero la idea es que podamos diseñar políticas públicas en función de los diagnósticos que adquirimos. Entonces, números rápidos para la cultura argentina. 2,5% del valor agregado bruto de la economía se genera dentro del campo de la cultura, ¿sí? O sea, si no existiera la cultura, hay 140.000 millones de pesos, o sea, el 2,5% que no existirían, ¿sí? Es lo que se genera dentro del campo cultural. Y 400.000 son los puestos de trabajo relevados, formalizados, que están en el campo cultural. Es un dato de 2014, nos falta el de 2016 que ahora nos va a salir. El SINCA maneja una cuenta satélite del INDEC, que es el Sistema de Información Nacional, con lo cual es un trabajo muy serio satelital al Centro Estadístico Nacional. Esta es una tabla que a mí me gusta mucho contar porque cuenta cómo han crecido entre 2004 y 2016 los sectores de la cultura. Fíjense cómo creció el sector de videojuegos. No quiere decir que sea el más grande, después vamos a ver cuáles son los sectores más importantes. Por ejemplo, el audiovisual es el sector más grande, pero el sector videojuegos
o de contenido digital en realidad que se le llama aquí, claramente entre 2004 y 2016 ha crecido exponencialmente, el 927%. Esto quiere decir que durante estos años se han formado las grandes productoras de videojuegos, de contenidos digitales, de redes sociales. El sector de artes escénicas, siempre me gusta contarlo, cómo está creciendo. Se está produciendo en la Argentina un fenómeno ligado al teatro comunitario y al teatro independiente, el circuito de teatro independiente que forma parte de un entramado vinculado al sector público y al sector comercial del teatro, de las artes escénicas, y está creciendo un 141%. Este es la distribución del empleo por sector, ¿sí? Claramente el sector audiovisual se lleva el 25% de la torta. Cuando nosotros vamos a las ciudades a contarle esto a los secretarios de Cultura de ciudades chicas de la Argentina, digamos ciudades de 40.000 habitantes, 50.000 habitantes, 100.000 habitantes, cuando empezamos a hablar de la dimensión económica de la cultura, a mí el mejor ejemplo que me gusta contar, digo para empezar desde abajo, es piensen cuando termina una película la cantidad de gente que trabaja en los créditos de la misma y esa parte que nunca termina y que a mí me gusta quedarme. La gente en general se levanta, ¿no? Empiezan a pasar los créditos y el público se levanta y uno que trabaja en el sector se queda, ¿no? Y ahí te das cuenta quién trabaja de esto y respeta y quiere ver quiénes fueron los sonidistas, los técnicos, los iluminadores, los que pasaron los cables, las empresas patrocinantes. Entonces todo eso también es el ecosistema creativo y todo eso es la gente, las familias que viven de este sector. Entonces, el sector audiovisual claramente es un motor de generación de empleo, algo que claramente, creo que no hace falta decirlo, es algo que la Argentina tiene como desafío, ¿no? Generar nuevos puestos de trabajo y, como se dijo antes aquí, ante la presente y futura automatización, robotización de muchas tareas, los nuevos puestos de empleo tienen a la creatividad como oportunidad, ¿no? Difícilmente, salvo algunas cuestiones ligadas a la inteligencia artificial, las máquinas podrían reemplazar el talento humano y creativo. Y este es un cuadro que a mí también me interesa siempre mucho contar, sobre todo cuando trabajamos a nivel sectorial, es la variación entre el valor agregado bruto y el valor bruto producido. O sea, el 60% en artes escénicas, el 59% en diseño, o sea, es la diferencia entre, aquí están los economistas, pero básicamente cuando yo se los cuento a la sociedad y a los secretarios de cultura de estas ciudades o ministros de cultura de provincias, es lo que solo sí o sí se produce en el campo cultural. No es el precio de venta del libro, sino es el precio que se genera, el valor que se genera deduciendo los costos de impresión de ese libro, de compra del papel, de encuadernación. Una vez pagados esos costos, el papel, la impresión, las tintas, la encuadernación y la distribución, la diferencia es lo que produjo la misma cultura, el talento, la creatividad. Entonces ahí nos plantea una interesante posibilidad, como por ejemplo lo que es la profesionalización, la capacitación, para generar más calidad, más ideas, y si las ideas producen valor, bueno, trabajemos en torno a las ideas, ¿no? Y ahí entra todo el campo del trabajo con la propiedad intelectual, algo que en nuestro sector es fundamental. Bueno, algunos ejemplos de impacto de las industrias creativas en Argentina, como para tener un contexto. Esto luego se los puedo compartir porque es demasiado largo, pero Argentina es reconocida en muchos países del mundo por contar con buenos contenidos culturales. Hemos inventado en diseño el Magic Click, que es ese aparatito para prender la cocina, el horno, con un solo botón, que lo hizo Hugo Kogan, fue patentado en la Argentina. Estamos hablando de patentes. En 2005 la ciudad de Buenos Aires fue declarada ciudad del diseño por la UNESCO. La Virome, ¿cómo le dicen? Boli aquí,
un tipo de boli fue diseñada en la Argentina. El sector videojuegos es incipiente, hay 16 comunidades organizadas de videojuegos en la Argentina. Este dato no está aquí, pero tenemos 200 estudios de desarrollo de videojuegos en la Argentina. El sector música está creciendo en los últimos 10 años y sobre todo ha volcado, además de los datos que ustedes pueden leer aquí, claramente el negocio, el foco del negocio de la música se está centrando en los shows en vivo y en el streaming más que en la venta de los discos. Claramente esto dado por los nuevos formatos, entonces esto ayuda a orientar a los sectores hacia, bueno, piensen si van a ser sellos discográficos o productoras o una mezcla de las dos cosas. Tenemos un caso en la región del noreste argentino, en Chaco, Formosa, una productora que era discográfica devenida en productora musical, que se llama Esto También Está Sonando, y está exportando música a Brasil, a Paraguay, genera productos en conjunto y es un sello discográfico convertido en productora porque claramente el negocio está puesto en el vivo. Bueno, en artes escénicas, el fenómeno teatral que les contaba. Buenos Aires, por ejemplo, tiene 250 salas de teatro independientes. Esto está por fuera del sistema de teatros públicos, salas que se han formado en pequeños estudios de teatro que los mismos productores, directores, actores han generado espacios en sus casas o en sus estudios y que terminan mudándose e instalando ahí el teatro con toda la normativa vigente. El fenómeno del teatro comunitario, donde grupos de barrios sociales, agrupaciones han generado movidas teatrales en sus territorios, activando la economía de ese territorio con gastronomía, con turismo, todo lo que tiene que ver con turismo cultural. En el sector editorial, bueno, somos conocidos internacionalmente por Borges, Cortázar, Bioy Casares, pero claramente tenemos muchas novedades y 2016 publicó cerca de 28.000 novedades. Argentina fue invitada ahora a Liber, la feria de Madrid, país invitado, el año que viene a Filbo, la feria del libro de Bogotá. Realmente los contenidos argentinos editoriales son interesantes para el mundo, somos traducidos a todos los idiomas. Esto tiene que ver con empezar a valorar lo propio y empezar a ver qué tenemos y algunos datos salpicados de sector por sector. Y en cine, bueno, ¿qué les puedo decir? Nosotros estamos orgullosos de nuestro cine. 199 películas argentinas se estrenaron en 2016. Estamos produciendo a través del Instituto Nacional de Cinematografía Argentina cerca de 50 películas por año, ¿sí? Se empiezan a producir y en un año, por ejemplo, se terminan estrenando 199 películas porque empiezan a ser producidas en años anteriores. Y esto es lo que genera una imagen positiva y un posicionamiento de la Argentina en el mundo productivo ligado a la industria cultural. Digo, perdamos la ingenuidad donde la cultura sí o sí va a circular por corredores comerciales. Una vez aclarado el punto donde cultura es patrimonio, identidad, experiencias estéticas, historias, ideas, una vez aclarado ese punto, necesitamos canales, corredores, venas por las cuales la cultura empiece a circular, se empiecen a intercambiar ideas, se empiecen a mixturar distintos proyectos con otros países, con otros territorios, pero sí o sí es una posibilidad la que nos plantea las lógicas de mercado cultural, creativo, que se rigen por normas completamente distintas a la de los mercados, no sé, metalúrgicos, automotrices, agropecuarios, donde la competencia es sanguinaria, sino que aquí hay una competencia sana y complementaria, donde se hacen coproducciones, cocreaciones, intercambios, y la cultura ahí tiene todo para ser, para ser fuente de desarrollo. Si no existen estos canales, estos corredores, es difícil que nuestra cultura empiece a circular. Bueno, el Ministerio de Cultura tenía, cuando llegamos, una instancia de diálogo con las provincias, con los gobiernos provinciales, que es el Consejo Federal de Cultura.
una jornada anual bastante aburrida, por cierto, donde se juntan todos los ministros de cultura de las provincias y hablan sobre sus programas, sus políticas. Pero la verdad es que la cultura se produce en las ciudades, en los territorios. Una provincia puede tener 10, 15 ciudades, 17 municipios. Entonces, nosotros creamos un programa de valorización de lo que se produce en el territorio local, que cada ciudad empiece a reconocer lo que tiene, valorar lo que tiene y estar orgullosos de eso y trabajar a partir de eso. Y en ese contexto armamos el programa Red de Ciudades Creativas. Es un programa que funciona por convocatoria y tiene 2 instancias. Hay ciudades nodos, que son 8, son ciudades que realmente son potentes, creadoras de cultura, creatividad y que impactan en la economía con datos concretos, generan puestos de trabajo, aportan al PBI, desde el intendente, que sería el alcalde aquí, hasta el secretario de Cultura, ven a la cultura como una herramienta de desarrollo. En sus gabinetes no solo habla el secretario de qué va a haber este fin de semana y que ningún funcionario se lo pierda, sino que intercambia proyectos y arman proyectos justamente con el secretario de Planeamiento Urbano, con el secretario de Salud, con el secretario de Hacienda, con el secretario de Desarrollo Humano y Bienestar Social. Son gobiernos donde la cultura es eje de desarrollo y transformación y de crecimiento. Y después tenemos 46 ciudades creativas que quieren ser creativas, que tienen esta agenda, que la han comprendido, que han comprado esta idea de donde la cultura puede ser mucho más que el cine, el teatro y una actividad de ocio y recreativa, y que se han subido a este programa para ser parte de esta agenda de temas hacia el futuro. Trabajamos sobre 5 ejes: creatividad y gobierno, trabajo colaborativo, desarrollo sectorial de las industrias creativas, promoción del turismo cultural y espacio público. 5 cosas que engloban herramientas que bajamos a cada una de las ciudades. Este es el mapa de la Argentina, es grande. Hay 3.000, ¿cuánto dijimos ayer? 3.500 kilómetros entre este punto de acá arriba. Me maté. Esto es por las 5 de la mañana. Fue un blooper genial. Entre Jujuy, está más arriba que Salta, y Ushuaia, pero estoy bien, ¿eh? Está todo grabado en streaming, todo. Entonces, todos estos son los nodos, ¿sí? Fíjense que esto, por ejemplo, es nuestro nodo más cercano en Patagonia, y todo lo que falta para llegar hasta abajo. Bueno, no, está Ushuaia, ¿no? Pero en el medio, entre Neuquén y Ushuaia, no hay nodos. Y luego estos puntitos son las ciudades creativas que están acá, ¿sí? Esas 46 ciudades. En total son 54 municipios que interactúan. Roberto estuvo formando parte de actividades que hicimos hace 2 semanas ya en Buenos Aires, en el marco del Mercado de Industrias Creativas. Y es muy interesante cómo siempre funciona, como siempre pasa en las redes, el trabajo entre ellos. Digamos, nosotros ya empezamos, ya vamos a entrar en el 3er año del programa de redes de ciudades creativas y estamos en la instancia donde es bueno que les bajemos herramientas, pero es mucho más interesante lo que empieza a pasar entre ellos. El intercambio de experiencias, de contactos, de transferencia de conocimientos entre las ciudades. Siempre dijimos desde el principio, la red tiene que seguir. Cuando nosotros no estemos más en la función pública, la red está para que siga sosteniéndose y que siga avanzando sin nosotros. Y son ellos los que la están alimentando. Bueno, les detallo un poquito hasta acá cómo vamos. ¿Bien? ¿Me siguen escuchando? Si quieren me vuelvo a caer para generar este tipo de contrapuntos en la conversación. Pero me ha servido porque me despertó bastante el golpe. Va bien, va bien. Es que es del mismo color el escenario que el solado de ahí abajo. Bueno, creatividad y gobierno. Creatividad y gobierno es que la creatividad sea parte del gobierno. Esto es lo mismo que antes. Digo, la cultura, la creatividad no es para el creativo, ¿no? Yo era secretario de Cultura de un municipio de Vicente López, donde vivo, y me decían, bueno, llegó el artista. ¿El artista qué? Yo soy secretario de Cultura, me formé en gestión cultural,
no te pinto un cuadro, por ahí toco el piano en mi casa, pero como hobby, o canto en la ducha, pero no soy artista, soy gestor cultural, diseñador de políticas públicas. Entonces, esa idea medio casi despreciativa, ¿no?, de la cultura como, bueno, es lo que es, a ver, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Bueno, no. Hicimos talleres de comunicación estratégica, medición de indicadores y mapeo del ecosistema creativo con el SINCA, con el Sistema de Información Cultural, que tengan datos relevantes de cuánto aporta el sector a la economía de la ciudad, y formación de promotores comunitarios, que son agentes que activan al sector y que generan nuevos puestos de trabajo vinculados a la gestión cultural, y que la creatividad sea algo intrínseco al gobierno y que cuando resolvamos un problema lo tengamos que resolver con creatividad. Y el segundo eje, que es el trabajo colaborativo, también tiene que ver con eso, porque la idea es que las ciudades intercambien en este espacio experiencias ligadas a la cultura, pero con creatividad. Por ejemplo, cómo resolver el problema de la habilitación de los espacios culturales independientes, que es un gran tema que tenemos en la Argentina y me imagino que en el resto del mundo. O sea, promovemos que haya espacios de cultura independiente, autogestionada, pero luego eso lo puede promover el secretario de Cultura y luego viene el inspector o el jefe de los inspectores y clausura todos los teatros, todos los cines, todos los espacios porque no cuentan con las normas de seguridad, los anchos normativos, reglamentarios. Entonces hay como un desacuerdo a nivel gobierno que, bueno, la idea es que en este espacio de trabajo colaborativo se hable de todo esto y se resuelvan situaciones que luego tienen que resolver ellos hacia adentro, ¿sí? Luego, el desarrollo sectorial de las industrias creativas, bueno, algo bien concreto. ¿Tenés mercados? ¿Tenés festivales? ¿Tenés festivales que solo son para el público y que podrían tener alguna instancia de mercadeo? Bueno, aprovechémoslo, te asesoramos sobre ese tema y apoyamos mercados existentes. Otro programa que está dentro de este rubro es tiendas creativas focalizadas en el desarrollo de las industrias creativas. Son las librerías, los negocios que venden instrumentos musicales, las tiendas de diseño, las tiendas de artesanías, los negocios que hay adentro de los museos. Todos esos espacios que venden contenido cultural, creativo, local, son espacios que estamos profesionalizando, capacitando, los hicimos concursar, le dimos un sello y le damos una tarea de capacitación para también ponerlos en red y que vos puedas comprar productos de distintos lugares de la región en uno solo, digamos, como empezar a mapearlos y empezar a verlos, ¿no? Un poco se dijo aquí en la apertura la idea de empezar a ver al sector y a reconocerlo. A ver, ustedes tienen una librería, bueno, no es un negocio cualquiera, una librería lleva ideas al territorio, entonces es importante que trabajemos sobre ese valor y desde ahí poder articularlo con el entramado comercial que tiene para que la librería no cierre, básicamente, ¿no? Y el último punto es el de promoción del turismo cultural, donde trabajamos el diseño de la identidad de la ciudad ligada a la cultura y que la cultura pueda ser comunicada desde distintos, ahora lo van a ver, es muy interesante, distintos íconos con cultura y lo hicimos de una manera colaborativa con vecinos representados a través de instituciones educativas, sociedades, donde han aportado y han dicho, bueno, el Cuchi Leguizamón es el ícono de mi pueblo, tendría que ser un ícono, digamos, es lo que viene después de la bandera, ¿no? Además de la bandera hay un montón de cosas que nos representan y como yo siempre digo, salgamos de la empanada, el mate y el tango y empecemos a hablar de otros contenidos que hoy son también contemporáneos. Hay cuestiones de historia, hay cuestiones de contemporaneidad. Y el otro de turismo cultural es la intervención en el espacio público, que les voy a mostrar algunos ejemplos. Digamos, con todo esto, acá hay como un gran muro, foto de todo lo que... No sé, ustedes ven bien, ¿no? ¿O se puede apagar un poco? No. Bueno, si ven bien ya está. Acá hay un popurrí de imágenes que tienen que ver con lo que voy a contar ahora. Bueno, esta es una foto que podría ser cualquier cosa, pero es algo muy visible en el programa. Gente reunida, ¿no? Gente que no se conocía y que intercambia ideas, experiencias, que se forma. Pero es una foto del taller de
comunicación estratégica donde les enseñamos a las ciudades a usar la marca de que es una ciudad creativa y aprovechar el valor que tiene esa marca. Y ustedes no se dan una idea, nosotros hemos casi, en algún momento dijimos, ¿y será tan importante que digan esto? Bueno, hemos hecho este año, por ejemplo, un evento con los intendentes, donde invitamos a los intendentes a una ciudad, La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, a que vengan. Lo hicimos por razones logísticas, digamos, no lo queríamos hacer en la ciudad de Buenos Aires, lo hicimos en la provincia, en una ciudad importante que es La Plata, y vinieron prácticamente el 80% de los intendentes, de los alcaldes de esas ciudades a recibir el diploma de que es una ciudad creativa y una especie de trofeo que les dimos. Y realmente se ve que era importante reconocerlos como que están en esta agenda de innovación y de desarrollo de las industrias creativas, porque después de esa foto viene toda la gestión. Entonces ellos venían acompañados de sus secretarios de cultura y de algunos creativos locales. Nosotros hemos ayudado a financiar ese viaje y luego de ese evento público con conferencias inspiradoras, trabajamos 2 días en jornadas de trabajo más intensivas, parecidas a estas, que no es esta la foto, pero que podría haber sido. El resultado de esta herramienta de medición de indicadores y mapeo del ecosistema creativo es que cada ciudad, por ejemplo, Córdoba, Salta, Neuquén, Godoy Cruz, y cada una ya cuenta con un listado y un mapeo exhaustivo con datos concretos, no solo de sus teatros, centros culturales, cines, sino también de sus productoras audiovisuales, de sus agencias de desarrollo de videojuegos, de sus estudios de diseño, de sus tiendas creativas, de sus productoras de música, de sus productoras de artes escénicas, de sus teatros independientes. Sobre eso trabajan los secretarios de Cultura ahora y les decimos, tu campo de injerencia no es solamente lo que tenés en tu organigrama. Tu organigrama se amplía y por lo tanto tu presupuesto y tus recursos, porque podés incorporar toda esta red independiente de cultura que se genera en el territorio más allá de las políticas públicas. Incorporemos a la política pública todo lo que se está generando en el territorio y que hasta ahora no lo estaba. Yo no sé cómo será aquí, pero allá era algo completamente disociado. Por un lado, el secretario de Cultura tenía su centro cultural público, su cine o su teatro, algún espacio público con un anfiteatro al aire libre para hacer cultura, pero luego los independientes son los independientes, que se arreglen solos. Por ahí les daban algún subsidio, pero no formaban parte de su entramado y de su agenda de problemas. Y estamos trabajando para cambiar eso, ¿no? Ya vamos a entrar en el 3er año del programa. Bueno, esta es una foto de la formación de promotores culturales comunitarios. Es algo que hacemos con el Ministerio de Trabajo, que también nos gusta hacer programas asociándonos con otros ministerios. El Ministerio de Trabajo dijo, bueno, tenemos un dinero para formar en nuevas profesiones, nuevos oficios, nuevas oportunidades de trabajo. Bueno, promotores culturales es algo que está identificado, son agentes naturales que surgen en las comunidades, en los territorios y que necesitan ser formados en todo esto que estamos hablando y mucho más, poder planificar un programa, poder llevarlo adelante, poder salir a buscar los recursos. Son en general representantes de pequeñas comunidades y este programa está dando buenos resultados en la ciudad, lo hicimos este 2.º año. Esta es la herramienta de... Bueno, y vamos a pasar, entonces les conté esto. Ahora vamos al eje, ahí se ve muy iluminado, como está muy iluminado no se ve, pero es el eje desarrollo sectorial de las industrias creativas. Esta es la herramienta de las tiendas creativas. Como les conté antes, es un sello a las librerías, las tiendas de diseño, las tiendas que venden artesanías, todo este entramado de negocios que venden cultura argentina. En principio hacemos un concurso, se les da un sello, una distinción, pero se les hace una capacitación sobre tecnología, redes sociales, comunicación, modelo de negocios, no solo para que no cierren, sino para que puedan generar sinergia también entre ellas, asociarse para la distribución, piensen que Argentina es muy grande y mover libros es carísimo porque son pesados y tienen un valor fijo
de tapa. Entonces un libro que se imprimió en la ciudad de Buenos Aires sale lo mismo en la ciudad de Buenos Aires que en Ushuaia, que es lo que está a 2.500 kilómetros más abajo. Entonces eso hace que tengamos que trabajar juntos en una lógica asociada de distribución, ¿no? Fundamentalmente la asociatividad es una palabra que existe poco, que es muy difícil y que trabajamos en todas estas herramientas, ¿no? Es un valor de nuestro conjunto de valores que atraviesa todo el programa, la asociatividad. Bueno, y estas son algunas imágenes sobre el apoyo a mercados existentes, ¿no? A ver, reconocimos, identificamos eventos culturales que también tenían instancias de mercado como ferias de diseño, ferias del libro, ferias de videojuegos, que fueron pensadas para el público, pero que también al reunir editores, en el caso editorial, productores, en el caso audiovisual o en el caso de las artes escénicas, era una instancia importante. Bueno, muchachos, ya que están, ¿por qué no se juntan en rondas de negocios y los ayudamos a generar coproducciones, venderse y comprarse, generar negocios, ya que están ahí, ¿no? Entonces esas instancias son las que estuvimos reforzando en algunos de estos eventos como el Córdoba Diseña, que se hace una vez al año en la ciudad de Córdoba y que es una feria de diseño donde se pone a la venta del público los productos muy seleccionados de diseño local, pero llevamos compradores internacionales o de otros territorios, armamos conferencias, armamos rondas de negocios para que se hagan ventas mayoristas también. Entonces va el de la tienda del Museo Malva, que es un museo importante de la ciudad de Buenos Aires, a comprar, o va de un museo de Neuquén, va a comprar al de Córdoba, para su tienda de diseño, ¿no? Me refiero. Se le da comunicación, se le da prensa, va el ministro a inaugurar, entonces empieza a estar, empezamos a generar un nuevo centro fuera de la ciudad de Buenos Aires que tiene la Feria Puro Diseño, la Bienal de Diseño, el Festival de Diseño, todo ocurre en Buenos Aires, estamos acostumbrados a eso. Bueno, no, ahora Mercado de Diseño, que es el evento sectorial de industrias creativas de Córdoba, empieza a tener más relevancia, ¿no? Sale una nota en la prensa nacional. GC Interactiva es otro ejemplo, es un Godoy Cruz Interactiva, un evento de videojuegos en la ciudad de Godoy Cruz que lo organizamos nosotros junto con ellos. Salta Audiovisual, Salta eligió especialidades, porque esto es otra característica del programa. En el programa cada ciudad, nodo, elige un sector para profundizar y diferenciarse y desde ahí especializarse, ser distinto al de al lado y poder desarrollar en profundidad ese sector. Cuesta que elijan cada ciudad un sector solo, porque después vienen los otros y dicen, y nosotros también queremos, ¿no? El mundo editorial, el mundo de los videojuegos. Pero, por ejemplo, Salta eligió la herramienta audiovisual y junto con ARAS, que es la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Salta, que promueve más de 30 productoras de la región, en realidad del territorio, y trabajan con la región del NOA, del noroeste argentino, organizamos este evento que fue pensado para vender a Salta como un espacio interesante para locaciones, producciones, ¿no? Con todo lo que eso implica y genera a nivel de desarrollo económico y que hablamos antes. Bueno, algunos otros mercados como el Diseña Santa Fe, donde armamos un encuentro federal de diseño que siempre se hacía en Buenos Aires, lo mudamos en asociación con el Centro Metropolitano de Diseño, lo mudamos el encuentro federal de diseño, ridículo, se hacía el encuentro federal de diseño en la ciudad de Buenos Aires, entonces dijimos, bueno, no, hagámoslo en otra ciudad, lo mudamos a la ciudad de Santa Fe, a 700, 800 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en otra provincia, y ahí estuvieron reunidos los actores relevantes del sector diseño de todo el país, con universidades, diseñadores, asociaciones de diseño, algunos industriales y empresarios del sector, porque ellos están desarrollando un clúster de diseño, la ciudad de Santa Fe, como proyecto para su nodo creativo, en el marco de ciudades creativas, con un apoyo de Alinvest. El Barcelona Centro de Diseño está involucrado en ese proyecto también.
porque fue el consultor que les ayudó a armar la propuesta. Con eso ganaron este fondo de All Invest y nosotros también nos sumamos a eso porque ganaron el ser nodo, la distinción de ser nodo, con este proyecto de clúster de diseño. Y sobre esto lo que quiero señalar es el interés de Santa Fe como ciudad es retener el talento local, algo que es importante que le iba a decir al principio y creo que se me pasó, es otro valor del programa de ciudades creativas, es que las ciudades hagan políticas para retener el talento local, que esa gente, que esos creativos no se terminen yendo a vivir a otra ciudad, pero también atraer talentos de otras ciudades y que puedan ver una oportunidad de desarrollo de su vida profesional en esa ciudad. Es decir, bueno, me mudo a Santa Fe porque hay mucho trabajo para el mundo del diseño. Entonces, esta idea de movilidad en el país es importante. O sea, resolver el problema de los creativos locales, pero también generar instancias que sean atractores de creativos de otros lugares que puedan vivir en la ciudad y que hacen más rica y más diversa la cultura, ¿no? Generar estos puentes. Bueno, Girard es el único mercado de artes escénicas que funciona como mercado y que funciona en la ciudad de Córdoba. Nosotros los estamos apoyando. Vienen productores desde Tenerife, Bogotá, de distintos festivales latinoamericanos a ver el showcase de artes escénicas y compran para sus festivales, con lo cual es mercado puro, con pequeñas instancias de presentación, que son estos showcase y rondas de negocios. Ahí estamos también apoyándolos con el programa. Bueno, el Festival Internacional de Cine de Alta Montaña es un festival tradicional que se hace en la ciudad de Ushuaia y nosotros le llevamos a algunos compradores, pero además armamos un taller de capacitación en lenguaje transmedia, que es bueno, todo esto que se viene, ¿no? La realidad virtual, si hay gente del mundo audiovisual lo podrá explicar mejor que yo, pero hay como formatos sorprendentes para la industria audiovisual que se salen del típico registro y que es importante que llevemos esa beta productiva como oportunidad de desarrollo a esos territorios, ¿no? Y todos estos mercados los englobamos en una red de mercados de industrias culturales argentinas. Recordemos que son mercados, son festivales donde se hacen negocios y se llama Red MICA, Red de Mercados de Industrias Culturales Creativas Argentinas. Se presentan desde estas redes a un registro, se elabora un diagnóstico y se les da un sistema de ayudas como los que acabo de contar. Compradores, capacitaciones, pasajes para distintos invitados internacionales. Hasta apoyo en un catering, algo de logística, algo de técnica y que necesitan para poder hacer bien el evento. Bueno, estos son los 50 y pico de mercados que estamos apoyando este año, que terminamos de apoyar a fin de año. Fíjense que siempre está muy concentrado por el grado de inscripción en el territorio Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires que está aquí, no me voy a caer porque voy por acá. Veo que sigue funcionando el chiste, hasta que se me ocurra otro. Patagonia está, bueno, fíjense lo grande que es y lo postergado que está, ¿no? Entonces tenemos una Argentina desigual, es una realidad, tenemos que trabajar sobre esto. Es algo que claramente no lo vamos a resolver ni en 1, ni en 2, ni en 4 años. Lo importante es tener ese norte y tener esta agenda de futuro que tiene que ver con el desarrollo de la industria creativa en todo el país. Y el MICA, Roberto nos estuvo acompañando por suerte el 6, el 7 y el 8 de octubre en el Centro Cultural de la Ciencia de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí sí concentramos a todos estos actores, los organizadores de los mercados, casi 2.000 productores de todo el país que vinieron a ofrecer sus productos culturales frente a 110, 120 compradores internacionales. Chile fue un país invitado y vino con delegación propia financiada por ellos, con 35 compradores. ¿Por qué lo hacemos en Buenos Aires? Porque, bueno, las razones logísticas que tienen que ver con esa centralidad de aeropuertos, horarios, pasajes, hoteles y agendas de trabajo de todo este mundo, bueno, sigue sucediendo en Buenos Aires. El desafío es ver si lo podemos hacer en otra ciudad la vez que viene, pero es algo bastante complicado
en nuestro país, sobre todo para asegurar el éxito y la inversión que esto genera, ¿no? Bueno, fueron jornadas con rondas de negocios, con capacitaciones, con conferencias inspiradoras, que básicamente una vez a la mañana se hacían las rondas de negocios, se intercambiaban, se vendían, se hacían acuerdos. A la tarde conferencias que tenían que ver con esta agenda de futuro, los nuevos formatos, la ciencia, la tecnología involucrada a las industrias creativas, un poco acercar el mundo que se viene a las industrias creativas, traduciéndolo en el idioma que a los productores culturales les llega. Y estamos hablando de todo el país. Entonces, el streaming, el libro digital, la inteligencia artificial, la realidad virtual, fueron temas que atravesaron en forma así, horizontal, transversal a las industrias creativas en las conferencias inspiradoras. Estuvieron los representantes de las ciudades creativas aquí también. Roberto les ha hecho una coordinación, una charla, una conferencia inspiradora y un día o 2 días antes una reunión con otras ciudades de Latinoamérica invitadas, como Curitiba en Brasil, Santiago de Chile, Medellín y ¿cuál otra estuvo? Montevideo, para empezar a intercambiar experiencias y que empiecen a establecer puentes entre ellos, ¿no? Bueno, y MICSUR es la instancia regional del MICA, es un acuerdo con otros 9 países de la región sudamericana. El próximo va a ser en Brasil, el anterior fue en Bogotá y el primero fue en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir a Brasil con una delegación de 70 productores seleccionados por convocatoria y por jurado, donde Argentina pone ahí algunos de sus productos culturales a funcionar en un contexto de un mercado internacional. Les quería contar la herramienta de turismo cultural, algunos ejemplos, ¿no? Porque son muchos, pero por ejemplo Córdoba eligió armar un catálogo para el desarrollo, para mostrar sus locaciones para el desarrollo del sector de las artes audiovisuales. Entonces los ayudamos a diseñar e imprimir un catálogo que registra espacios públicos, espacios de valor patrimonial, espacios arquitectónicos, espacios urbanos, y bien diversa la ciudad entre la naturaleza, lo urbano y lo patrimonial, para poder filmar productos audiovisuales que pueden ser publicidades, cortos, largos, o no sé, nuevos formatos que entonces la ciudad se vende a sí misma a través de un catálogo. Pensemos que esto genera obviamente turismo, hotelería, gastronomía, empleo para el sector de la ciudad. Y esto es la herramienta de consultoría en diseño de identidad. Nos juntamos en cada ciudad comunidades, alumnos de colegios, profesores de universidades, representantes de clubes sociales, de pequeñas comunidades, y han elegido sus íconos y desarrollado sus marcas con un estudio de diseño profesional que lo hizo. Entonces, esto es Godoy Cruz, esto es Neuquén, con algunas posibles aplicaciones, el marketing de la ciudad, podríamos llamarle, para contarlo así muy a lo bruto, pero básicamente es qué cuenta la ciudad, además de lo que siempre cuenta, ¿no? Está el monolito fundacional, pero está el kayak, porque tiene un río, está el espacio público, está la bicicleta, están esas experiencias que vive la ciudad hoy, ¿no? Entonces en Salta está la catedral, pero está el Cuchi Leguizamón, está la guitarra, está la empanada, y se arma en un sistema visual normativizado, con posibles aplicaciones. Se les entrega un manual y ellos empiezan a incorporar esas imágenes a sus piezas de comunicación, a sus sistemas de señalética, y se piensan a contar desde otro lugar y orgullosos de lo que tienen. Entonces, por eso yo digo, es mucho más que la bandera.
que ya aburre un poquito, digámoslo. Lo digo con respeto, pero la idea es sacudirlos un poco y provocarlos a ustedes y a ellos para que empiecen a ver en la cultura la oportunidad, un horizonte más grande que lo que están viendo ahora, que es así, ¿no? Es una cajita. La herramienta de intervención en el espacio público, y esta creo que es una de las últimas placas, fue un concurso que organizamos con 4 ciudades el año pasado y que se están construyendo ahora las obras, y donde junto con la ciudad convocamos a artistas, a creativos. En general, en los 4 casos lo ganaron a grupos donde siempre hay un arquitecto, por suerte, porque si no, todo esto se viene abajo, con el mayor respeto de los artistas, ¿no? Pero las escalas que hicieron eran increíbles. Y entonces, por ejemplo, Salta ganó un mirador, que es un espacio cultural, que es mucho más que una escultura, que un monumento para ir a decir, esta es la escultura de mi ciudad, sino que es como recuperar, o más que recuperar, es ganar una nueva vista de la ciudad desde un lugar alto que no existía. Entonces se funda un nuevo espacio. Y lo mismo pasa en Godecruz, donde el proyecto que ganó es una serie de elementos que son como cajas que contienen... Este es Ricardo Darín, ¿lo conocen de alguna película? Ahora viene Ricardo. Ya está demorado. Que contienen experiencias culturales. Entonces nos pareció interesante cuando hicimos el jurado decir, está bueno porque más que darle el premio a una obra en sí misma, démosle el premio a un espacio que puede contener otras muchas obras y otras muchas experiencias. Entonces, el dispositivo está pensado para proyectar películas, para hacer performance, videodanza, teatro, y en realidad lo que estamos fundando es un espacio cultural en el espacio público, sin ser un museo y sin hacer grandes equipamientos. Una cosa que hablábamos hoy a la mañana con Roberto, ¿no? Es una política pública la nuestra que está más cerca de los contenidos que de las grandes infraestructuras culturales que demandan grandes inversiones públicas en equipamiento, en personal, y que luego son cajas vacías que no tienen gestores culturales que las puedan llevar adelante ni recursos para programarlas, ¿no? Bueno, Córdoba es esa la obra que ganó, que justo está en la puerta de un centro cultural. Para mí es la menos interesante desde el punto de vista participativo, porque Neuquén también hizo este sistema de cajas que contiene, bueno, eso es una obra lumínica, pero está pensada para que se puedan cambiarle esos modulitos que son como cuadraditos y que puedan generar otro tipo de espacios para los artistas y para la comunidad. Y esto es nuevo de ahora, de hace un mes. Cuando llegás a los aeropuertos de las ciudades creativas, te reciben estos cartelitos que dicen que estás en una ciudad creativa, que puede parecer algo medio pavote, pero que tiene que ver con apropiarse, ¿no? de la marca y estar orgullosos ellos de que son una ciudad creativa. Y cuando yo llego a una ciudad, al aeropuerto me bajo y dice ciudad creativa, además de emocionarme porque es un programa que tiene que ver con nosotros, es que la cultura y la creatividad es marca, es valor, y no es lo mismo ser que no ser ciudad creativa. De hecho, después de que hicimos ese gran evento con todos los 54, vinieron 48 intendentes de todo el país, nos llamaron los intendentes que no se anotaron y que se quedaron afuera porque no se anotaron. Ay, yo también quiero. Y bueno, te hubieras anotado, ¿viste? Pero bueno, después todos quieren ser parte, ¿no? Entonces esto tiene que ver también con eso, ¿no? En los aeropuertos, este sello, y atrás de este sello todo lo que hay, ¿no? Hay un mapa con el ecosistema creativo como el que vimos antes, hay productos locales, hay tiendas creativas, hay mercados, hay un ecosistema creativo en la ciudad que trabaja y funciona en relación a una agenda de desarrollo donde se ve a la cultura, además de como una experiencia estética y un valor cultural, patrimonial, histórico, nuevas ideas, como una oportunidad para desarrollar la economía y crear nuevos puestos de trabajo.
Muchas gracias. Bueno. Si en este momento hay alguna persona que quiera realizar alguna pregunta, mi compañero está atento con el micrófono. Aprovechando la presencia de Andrés, le acercamos un micrófono y adelante. Hola, Andrés, muy interesante tu presentación, muchas gracias. Yo soy Fran, representando a Eiken, que como te ha dicho Roberto es el clúster audiovisual y de contenidos digitales aquí en el País Vasco. Un poquito por entender vuestra experiencia con respecto al engranaje, al maridaje que hay entre los diferentes tantos subsectores, ¿no? Que también tenemos ese reto nosotros aquí por delante. Lo audiovisual tiene más peso como en el vuestro, pero es verdad y es un reto, como te digo, y creo que claro, el incluir al resto también, ¿no? De subsectores. Entonces, pues ¿cómo estáis trabajando eso? ¿Cómo estáis haciendo? ¿Qué experiencias tenéis? A ver, ¿cómo es la pregunta? Está relacionada con la experiencia... Pensá que ya son las 6 de la mañana. Es un poquito más tarde. Vuélvete a caer, te ponemos la zancadilla. Dale. No, mira, era saber vuestra experiencia en el caso de Argentina, con tanto subsector, como entiendo, representa todo lo que tú nos has contado. Tenemos también nosotros ese mismo reto me refiero, parecido, de integrar, maridar a todos estos subsectores. ¿Cómo lo estáis haciendo? Mira, políticas así? Te voy a contar 2 o 3 ejemplos. En el MICA, digamos, la palabra es transdisciplinariedad. La digo despacio porque si no, no me sale. Y en el MICA, un eje que trabajamos mucho fue ese. Hay un formato nuevo, para darte un ejemplo, que se llama Fashion Films. ¿Qué es? ¿Fashion Film? ¿Qué es? Entonces, hay unos festivales de Fashion Films que promueven esto y hay empresas que hacen Fashion Films. ¿De qué se trata? Un diseño de indumentaria, o sea, una compañía de diseño que hace moda. Una productora audiovisual que filma ese diseño o la modelo usándolo, pero ¿dónde lo usa? En un territorio turísticamente interesante. En un valle, en una playa, en la cordillera, en la montaña, en la quebrada del Humahuaca. Entonces son 3 componentes, el turismo, el diseño y lo audiovisual. Y es un nuevo formato que activa la economía, que genera negocios y que genera un producto completamente diferenciado. Entonces se generan productos audiovisuales que venden diseño, que obviamente le dan trabajo al sector audiovisual, y donde turismo de la ciudad de la provincia también hace una inversión porque sabe que está promoviendo su territorio. ¿Y quién inicia esa dinamización? O sea, ¿quién la está Nosotros la identificamos porque es un formato que estaba dando vueltas y nos vinieron vimos, digamos, nosotros tenemos un equipo de coordinadores sectoriales, que son 8 personas, que trabajan con cada sector. Puntualmente este proyecto lo trajo el sector. Nosotros tuvimos una reunión a principio de año y le dijimos al equipo del sector, de los coordinadores sectoriales, muchachos, ahora trabajar juntos. Ya no existe más la idea de artes escénicas, audiovisual, videojuegos, música. Tienen que proponerme al menos 1 o 2 proyectos de cruce. Y entre los proyectos de cruce surgió este. Ellos identificaron este festival Fashion Films que se hace, creo que en Estados Unidos o en Reino Unido, no puedo acordar qué país, y invitamos a los organizadores de ese festival y generamos un taller. Otro ejemplo, AUDED, audiovisual editorial. Hicimos una conferencia y un taller tipo workshop con editoriales de libros infantiles y productoras audiovisuales para que las editoriales acerquen libros que puedan ser filmados como historias argentinas, de editoriales argentinos, para la televisión, para miniseries, para películas cortas y largos. Entonces, ahí hicimos otro cruce. Y el tercer ejemplo que te quería dar es el sector videojuegos con música. Música para videojuegos. Y terminó todo fue un taller que terminó en yo no sé si tú la viste en MICA, una conferencia de videojuegos con música, con orquestada, con una orquesta sinfónica, que era una orquesta sinfónica, para ser sinfónica era chica, pero eran como 40 músicos sinfónicos que le ponían música a los videojuegos en vivo, como un ejercicio de repensar, o sea, cada sector se tiene que repensar a sí mismo y pensar sus oportunidades.
Yo creo que si te contesto bien la pregunta es esto, es cruce y transdisciplinariedad, empezar a trabajar juntos porque ya no existen los formatos cerrados, ¿no? Lo mismo pasa en las artes escénicas, que combina lo audiovisual o lo musical. Bueno, la ópera es un ejemplo, pero puede haber muchas otras de la creación contemporánea. Exactamente, nosotros tenemos, bien, aquí me apunta Roberto, me ayuda a memoria. Tenemos una, no les conté la estructura, si quieren les cuento. La Secretaría de Cultura y Creatividad, que hoy depende de mí, tiene esta Subsecretaría de Economía Creativa, ¿y qué tiene adentro? Tiene una Dirección Nacional de Industrias Creativas, que es la que lleva el programa Red de Ciudades Creativas, una Dirección Nacional de Emprendedores Culturales, que trabaja todos los programas de capacitación, fomento con fondos y hace el MICA, el evento MICA y el evento MICSUR, porque es para emprendedores culturales que están emergiendo. Y luego viene una Dirección Nacional de Innovación transversal, que viene a atravesar las dos direcciones, pero nosotros la proponemos en realidad como transversal a todo el ministerio, cosa que se nos hace cuesta arriba, pero no es imposible. Es un trabajo que tenemos que profundizar para que haya innovación en bibliotecas, en museos, y que yo pueda hablar con la Secretaría de al lado que lleva los museos o con la CONAVIP que lleva las bibliotecas públicas y populares y decirles, empecemos a repensar la gestión que estás haciendo para las bibliotecas, cuáles son las nuevas audiencias, cuáles son las nuevas experiencias, cómo acercás a los públicos, qué propuestas de programación proponés para que esto sea distinto y que no se termine ahogando en sí mismo. O sea, creo que estamos en un momento donde cada sector por separado puede hacer muy poco y entre muchos, no todos, pero combinando distintas estrategias, y esto lo trabaja mucho y muy bien innovación, se puede crecer. ¿Está bien? Otra pregunta. ¿Qué pasa? Ahí, mira. Ah. Me voy a sentar un poco. Es un comentario nada más, pero bueno, también que en Buenos Aires, como si habéis identificado esto, ¿no? Para mí una de las claves del éxito, del impacto de las ICC en la generación de empleo y en el impacto económico de los países también es la paulatina aparición de una nueva clase creativa, que se puede llamar, ¿no? Es decir, tradicionalmente conocemos la clase creativa como la que nos han enseñado de artistas, pensadores, filósofos, escritores, curators, ¿no? Pero empieza a emerger una clase creativa que tiene que ver con lo que, bueno, pues con todos los proyectos que estás trabajando, ¿no? Del mix, ¿no? De perfiles que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, juntado con el propio creador, con el músico, con el novelista, ¿no? Y si en Buenos Aires tenéis bien identificado también ese target, ¿no? Que es el que supongo que está empujando desde cero ese mix de proyectos, ¿no? De una forma o de otra. Sí. Hay un tema interesante que es el rol que puede cumplir la creatividad en el plan estratégico de desarrollo del país a mediano y largo plazo. Y esta es una pregunta que nos hacemos y que llevamos al Gabinete Nacional. Un poco lo que decía antes, dejar de ver a la cultura o a la creatividad solo para el sector cultural, sino que también poder tomarla como valor para las otras industrias tradicionales. La agropecuaria, la automotriz, la farmacéutica, bueno, la automotriz tiene diseño, pero hay una oportunidad interesante. El caso más sencillo de explicar puede ser el diseño aplicado a cualquier sector, por el packaging o por la marca. La publicidad, donde la idea creativa impacta en un sector que lo consideramos de las industrias creativas, pero que básicamente es una publicidad que puede ser para cualquier industria tradicional. O la gastronomía, ¿no? Por decir un ejemplo. O como pasa con el turismo. O sea, ¿cuál es el impacto que una mayor creatividad puede generar en las industrias tradicionales para el desarrollo del país? Y cuando se muestran algunos ejemplos concretos, realmente, bueno, empiezan a tenernos un poco más en cuenta. No digo que mucho, pero mucho más en cuenta. Y ahí es estratégico nuestro trabajo con el Ministerio de Producción de la Argentina. Un ministerio que se ocupa de
básicamente generar importantes cantidades de puestos de empleo, más productividad, y que a veces por la opinión pública y por la idiosincrasia es más industria, pero estamos yendo hacia una desindustrialización, o sea, la robotización, la automatización, o sea, los nuevos puestos de trabajo van a ir por el lado de las personas creativas y de los puestos creativos que por obreros en las fábricas. Entonces, esto es un cambio también cultural, donde cultura como ministerio quiere ser protagonista y parte de esta mesa. Uy, qué miedo. Ya, me has activado. Vale, gracias. Tenés el tuyo, claro. Sí, pero te habías olvidado. uno siempre está contenido porque no sabe si se va a sonar algo que no debe. Sobre esto último que has comentado a partir de esta pregunta, yo creo que hay algunos paralelismos en lo que está ocurriendo en el cambio de modelo de pensamiento respecto al rol de la cultura y la creatividad en Argentina, lo que estamos viviendo en nuestro entorno, ¿no? Yo creo que he ido los últimos 4 años, todos los años a la Argentina, o los 5 últimos años, y te comentaba cómo había percibido, por ejemplo, del año pasado a un cierto cambio en el discurso respecto a la capacidad de transferencia. Es decir, a esa capacidad que tienen las artes, la cultura y la creatividad de incidir en otros sectores. Hace simplemente un año ese discurso era casi insignificante. Por ejemplo, recuerdo una mesa redonda donde estaba el responsable de la Agencia Nacional de Innovación de Uruguay. Curioso, ¿no? La Agencia Nacional de Innovación, que viene a ser la SPRI de aquí, tiene un área específico de impulso de los sectores culturales y creativos, además con una mirada curiosamente muy abierta. O había gente de Chile, estabas tú. Es decir, ese discurso de la transferencia no solo entre sectores culturales o subsectores culturales, sino los sectores culturales con otros, empieza a ser un discurso que está sobre la mesa. Aquí está ocurriendo lo mismo, básicamente en nuevos ámbitos del diseño, porque están los tradicionales, y ahora hay un cierto énfasis en lo que se llama la industria 4.0, ¿no? Y cómo desde los sectores creativos se incide en la industria 4.0, porque somos un país netamente industrial, 20 y tantos % de media de aportación al PIB, desigual en los 3 territorios vascos, unos con más y otros con menos, pero un porcentaje importante y netamente superior al resto del Estado. Y ahí siempre hay una preocupación, yo creo, del sector, y que tiene mucho que ver también con muchas de las estrategias en las que estamos trabajando socios de Carrascan y desde el propio Carrascan, ¿no? Es decir, en el momento en que el sector industrial, sobre todo el industrial, descubre la potencialidad del sector creativo, el riesgo es que el lenguaje, las formas, los modelos de intervención que se impongan sobre el sector creativo sean netamente los industriales. Es decir, haya una instrumentalización neta de eso, y olvidándonos los valores culturales y de otro tipo que hay, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión porque veo que hay muchas cosas en las que la reflexión es pareja. Yo creo que es una reflexión muy global en este momento en el mundo, está ocurriendo en muchos lugares, ¿no? Esta necesidad, una reflexión, por ejemplo, que está haciendo ELIA, la Organización de Universidades de las Artes en Europa, está igual, cómo trabajar la formación de los artistas en relación con el resto del ámbito social y económico, etcétera. Y ahí sí que es importante tener instrumentos transversales, ¿no? Por ejemplo, esa dirección que tenéis de innovación cultural, ahí es verdad que puede jugar un papel relevante. Exactamente. Es la Dirección Nacional de Innovación la que sabe entramar a los creativos con el mundo que podría estar más alejado, pero que ya para nosotros no tanto, que es el mundo de las empresas, las industrias, y viceversa, acercar a ese mundo al mundo creativo. En ese contexto hicimos el concurso de innovación cultural, donde estamos empezando a incubar 32 proyectos que surgen del campo tecnológico aplicado a las industrias creativas. Entonces ahí lo que estamos incubando en conjunto con universidades son empresas
que se han creado para darle servicios a los museos, al patrimonio, a la cultura del espectáculo, pero que básicamente son plataformas digitales, aplicaciones, desarrollos de realidad virtual aplicado al sector de la cultura, para que los sectores económicos quizás más fuertes o en proceso de crecimiento le presten atención al sector cultural y lo vean como una oportunidad de mercado también. Ahí se pueden aproximar estos dos mundos. Obviamente las conexiones improbables se dan en el mundo de la innovación. Lo que parecía ser agua y aceite hoy ya está acercado, por lo menos. Vamos a ver de qué manera, esto lo dirá el tiempo, si sostenemos estos programas, de qué manera producen un impacto. Pero claramente va por ahí. Pero la clave quizá, Andrés, esté también en ver cómo pasamos de que otros sectores miren el sector cultural como sector de oportunidad a que el sector cultural vea a otros sectores como sectores de oportunidad. Claro. Y igual que hay transferencia, esta transferencia, digamos, de tecnologías, de los parques tecnológicos, etcétera, hacia el sector cultural se está empezando a hacer. Claro. La clave es que también, de alguna manera, el resto de sectores considera el sector cultural y creativo como un sector adulto, capaz de generar otro tipo de tecnologías y metodologías aplicables en otros mundos, ¿no? Totalmente. Yo veo que ese discurso está cada vez más presente, pero en general todavía nos está costando mucho, tanto allí como aquí, ¿no? Sí. Dar ese salto en la otra dirección, ¿no? Y es importante medir para que no nos ocurra que al final el peso, digamos, el valor añadido de la relación se quede solo en el ámbito, digamos, netamente industrial o de los grandes servicios o las grandes corporaciones, digamos, entre comillas, no creativas. Claro. Justamente el objetivo del laboratorio de innovación cultural es ese, digamos, la instancia de laboratorio que permite ciertas licencias de investigación, de pruebas, errores, que tienen que ver con juntar a estos mundos aparentemente distintos, pero que claramente pueden trabajar juntos y empezar a contar estas realidades. Por ejemplo, el clúster de Santa Fe que estamos apoyando es un poco ese ejemplo. Hemos juntado a la Unión Industrial de Santa Fe, cuyo presidente es un fabricante de galletitas, que en la primera reunión dijo, ¿y por qué contrataría a un diseñador in-house en mi empresa? Bueno, y le hicimos una lista de por qué no, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a cambiar la concepción de para qué puede funcionar el sector creativo en una agenda de desarrollo.